el último ejercicio que vamos a estar discutiendo va a ser la raíz cuadrada de 20 por x a la quinta potencia y por y elevado al cubo. Cuando trabajamos con esto vamos a reescribirlo de una manera que se nos haga más fácil resolverlo. ¿Cómo podríamos escribir 20? Podríamos escribirlo como 5 por 4 porque sabemos que la raíz cuadrada de 4 es 2. De igual manera podríamos escribir el x elevado a la quinta potencia como x elevado a la cuarta potencia por x, porque sabemos que por la regla del producto, x elevado a la cuarta potencia por x es igual a x a la quinta potencia porque sumamos los exponentes de la base común, así que sería x elevado a la 4 más 1, sería lo mismo que x elevado a la 5. El y también lo podemos escribir como y al cuadrado por y, porque de nuevo tienen la misma base que es la y se suman los exponentes que es 2 más 1 y tendríamos y al cubo. Luego le sacamos las raíces cuadradas al 4, pues sabemos que 2 por 2 es 4. X elevado a la cuarta potencia la podemos sacar la raíz cuadrada, que es x al cuadrado, porque x al cuadrado por x al cuadrado, de nuevo la regla del producto, se suma el exponente, es lo mismo x a la 4. Y y al cuadrado, le sacamos la raíz que sería y, porque y por y es y al cuadrado. Y luego dejamos dentro de la raíz el 5, el x y el y. Y este sería nuestro resultado.